Saludos y bienvenidos, muchas bendiciones y bienvenidos nuevamente a tu programa Cara a Cara con la Verdad. Estoy sumamente contento, estoy sumamente agradecido, gozoso por la oportunidad que Dios me da nuevamente de estar aquí con ustedes otro domingo más por la tarde por Sinaí Radio .net. Así que estoy agradecido de que estés nuevamente. Gracias por tu apoyo. Que te saluda es tu hermano y amigo en Cristo, Joel Maldonado. Quiero darte las gracias porque cada domingo estás apoyando a esta emisora, a este programa, a este servidor. Y quiero pedirte encarecidamente que si todavía no has bajado la aplicación en la tableta, en tu dispositivo, en teléfono, en tu computadora, yo te pido encarecidamente que vayas a sinairadio.net. Entra a sinairadio.net y ahí vas a encontrar cómo bajar la aplicación a tu dispositivo favorito y ahí podrás entonces escucharnos 24 horas al día, 7 días de la semana. Vas a escuchar los demás, programas que tenemos en esta emisora que va en crecimiento. Tenemos programas toda la semana, por la mañana, mediodía y los domingos. Mi esposa en su programa Café y Gracia y este servidor con Cara a Cara con la Verdad a 5 y 6 de la tarde. Así que gracias por estar con nosotros en todo momento. Y si nos estás viendo por YouTube, si nos sigues por YouTube y no nos escuchas por la emisora, ya que te gusta pues mirarnos, te voy a pedir, que le des a la campanita. Dale like a estos contenidos, comenta y comparte, porque es que esa es la única manera que tú puedes bendecirnos a nosotros y nosotros poder bendecir a otros, para así que el algoritmo pues pueda darle movimiento y tráfico a estos contenidos y así poder, llegar a alcanzar más el evangelio a todo aquel que necesite de esta palabra y de todos los programas que se están transmitiendo en la semana que también están puestos. Así que también puedes seguirnos por las redes sociales en Facebook, Instagram como Sinaí Radio y a este servidor como Joel F. Maldonado. Bueno, yo creo que llegó la hora y estamos listos para comenzar el programa de hoy. Es un programa muy interesante, un programa muy bueno. Para mí me gustó mucho a la hora de estar yo preparando por este programa. Vamos a estar hablando sobre la caída del hombre y del pecado. Así que no te muevas, ponte cómodo, busca tu libreta, búscate tu lápiz o bolígrafo, como decimos nosotros los puertorriqueños, o pluma. No sé cómo en otros países se dirán, pero busca lo que tengas para poder escribir. Y si deseas escribir, busca tu Biblia, ponte cómodo, que ya va a comenzar Cara a Cara con la Verdad. Bueno, ya estamos de vuelta a Cara con la Verdad, con este programa que estaremos hablando hoy sobre la introducción del pecado, y vamos a comenzar hoy con el capítulo 3 del libro de Génesis. Hemos venido hablando del capítulo 1, del capítulo 2. Hemos venido hablando de la creación de este mundo, la creación de las plantas, los animales. Y hemos tenido muy buenos programas anteriormente. Y quiero hablar un poco hoy sobre el libre albedrío y la responsabilidad, de cómo utilizar ese libre albedrío. Así que atentos a este programa porque vamos a estar trayendo unos puntos muy buenos y puntos que yo creo que son muy importantes que nosotros podamos aprenderlos, escucharlos para poder aplicar a nuestra vida como creyentes y poder llegar a ser creyentes y cristianos al cual Dios le agrade mirarnos a nosotros. Y de todas las cosas, que hemos venido aprendiendo y de todo lo que podemos seguir aprendiendo en estos primeros capítulos de Génesis, que muchas veces nosotros miramos o por muchos años hemos visto estos capítulos como, como que pues la creación del mundo y no profundizamos y no encontramos, las riquezas y las maravillas que hay ahí.
Hoy tendremos un programa pero que muy interesante, ya que es aquí, yo diría que de las cosas más importantes que encontramos en la palabra, lo que vamos a aprender hoy es muy importante para nuestra vida. Es para mí muy importante también que hoy tú entiendas que es muy insensato y que también es algo que es muy peligroso en nosotros vivir tomando decisiones importantes en nuestra vida sin nosotros considerar en algún momento las consecuencias que vamos a llevar o que vamos a traer tanto a nosotros como a los que nos rodean por tomar muchas veces decisiones sin pensar en las consecuencias. Nosotros tomamos muchas decisiones diariamente en nuestra vida y a veces ni nos damos cuenta que tomamos una decisión o que tenemos que tomar una decisión. Tomamos decisiones muchas veces sobre nuestra finanza. Hay decisiones que nosotros debemos de tomar que tienen que ver con nuestras finanzas. Tomamos decisiones con respecto a nuestra salud. Hay decisiones que muchas veces debemos de pararnos y tomar decisiones en nuestra salud y a veces no tomamos el tiempo en pensar en las consecuencias de alguna decisión que tengamos que tomar por nuestra salud. Tomamos decisiones también en nuestros matrimonios, que son decisiones muy importantes para todo el que es casado y el que no se vaya a casar, ¿verdad? Que esté por casarse, perdón, que no esté casado todavía. Es muy importante que usted entienda que hay decisiones que debemos sentarnos y analizarlas antes de tomarlas en el matrimonio. Y es increíble, ¿verdad?, cómo muchas personas pueden tomar decisiones sin pensar en las consecuencias que podemos atraer a nuestras vidas o a los que nos rodean debido a unas malas decisiones. Y cuando no hay respeto a Dios, a sus mandamientos, a sus leyes, siempre es importante que entienda que habrán consecuencias y esas consecuencias muchas veces no son muy buenas. Cuando estamos hablando que tomamos decisiones sin tomar en consideración lo que son las leyes y los mandamientos que Dios ha establecido para nosotros poder vivir y poder tomar también buenas decisiones. Y en este capítulo 3 de Génesis está registrado la entrada del pecado en la raza humana, en la vida del hombre en esta tierra, debido a una mala decisión que tanto Adán como Eva hicieron en el principio del Génesis. Y yo creo que en este capítulo 3 vamos a encontrar también una respuesta a la pregunta que muchas personas se hacen y que se siguen haciendo, que es sobre el origen del mal, el origen del pecado en este mundo, de dónde vienen todos estos problemas que nos rodean a la sociedad, al ser humano, tanto, ¿verdad?, como individuos personales y tanto como sociedad. Y en este tiempo donde yo creo que en este tiempo donde estamos analizando la historia y la creación y el origen del hombre, en este capítulo 3 del libro de Génesis, aquí donde vamos a comenzar hoy el estudio, esto era una época en donde todo en ese momento, antes de esa decisión que tomaran el hombre, todo estaba bien, todo corría perfecto, todo estaba como corriendo bajo la voluntad de Dios, donde todavía aún alrededor del hombre que ya había sido creado no habían estos tipos de problemas. No existía en esos momentos lo que eran las guerras, no habían guerras, no había este tipo de problemas que son por causa del pecado, no existía el dolor. No existía el llanto en esos momentos antes de ese capítulo 3. No existía la pobreza, no había pobreza en el mundo. El hombre no padecía de ningún tipo de enfermedad y todo corría bien, todo corría perfecto hasta ese momento. Y donde hoy vamos a comenzar a leer y vamos a comenzar a estudiar, nos muestra dónde se originan todos estos problemas que nos acarrean alrededor de nosotros, que cada día podemos ver a nuestro alrededor, con nuestros prójimos, y todo, ¿verdad? Nuestros problemas que se llaman el origen del mal y que se llaman el pecado. Y vamos a estudiar, ¿verdad?, este origen, y vamos a también a poder ver y analizar quién es quien le presenta, quién introduce este mal
al hombre en la tierra y quiénes fueron los que accedieron a esto, ¿verdad? A traer el pecado al hombre, al mundo, al ser humano, ¿verdad? Que fuera el hoy que somos los herederos de esta mala decisión que se tomó en el Génesis, en el capítulo 3 específicamente. Y óigame, mi hermano, yo quiero decirle que nuestros problemas, cuando nos ponemos a analizar y nos ponemos, ¿verdad? A estudiar, ¿verdad? Con el Espíritu Santo y con la balanza correcta, nuestros problemas no son las religiones. El problema del ser humano, el problema de este mundo, el problema de la sociedad no es la religión. Nuestro problema verdaderamente no es la política, aunque podemos sentarnos y podemos hablar de muchos problemas que vamos a encontrar en la política y la religión. Nuestros problemas no tampoco son el cambio climático que podemos encontrar cada día, cada mes y cada año en el mundo que vivimos. Nuestros problemas no vienen tampoco por la falta de educación, la falta de conocimiento, que es un problema también grave que existe hoy en día en la sociedad. No vienen por la ciencia, ni tampoco vienen los problemas por causa de la cultura o costumbres que tienen las diferentes naciones y pueblos y países. Todas estas cosas, al cual yo te acabo de mencionar, son manifestaciones, las manifestaciones del problema, y el problema se llama el pecado. Este es el problema que hoy estamos viendo en la sociedad, que todo hombre y toda mujer puede experimentar, y es el pecado, aunque son muchas las personas que no creen que esos sean nuestros problemas, que desde el Génesis 3 hasta el día de hoy, aproximadamente 4.000 a 6.000 años, hemos venido experimentando diferentes problemas, y es debido al pecado. Y el problema del pecado ha sido considerado como uno de los problemas teológicos más profundos que se hayan podido encontrar y que se hayan podido estudiar. Y prácticamente todas las disciplinas de estudios han tenido que considerar este tema del pecado, este tema de este problema, debido a que el poder que atrae el pecado, que hay en el pecado, es sumamente grande, y su alcance, hermano, del pecado ha sido y siempre será ha tenido un alcance universal. El pecado afectó en su totalidad a la raza humana desde el momento en que entró aquí en el mundo, en el hombre. El pecado ha arrasado, y el poder del pecado ha tenido un alcance universal. Y ver hoy, ¿verdad? Que no ha cumplido el propósito para que fue formado el hombre, es algo que podemos decir que es debido a causa del pecado. El que hoy nosotros, delante de los ojos de Dios, podamos ver y entender que no hemos cumplido en nuestra totalidad el propósito y la voluntad de Dios, que siempre ha querido al hombre desde el principio. Y a pesar de lo adelantada que está la ciencia en estos días en los que nosotros vivimos, y del progreso que nosotros podemos ver en la civilización, y de que hoy bastante adelantada podemos encontrar ese progreso en la civilización, la sociedad, hermano, querido oyente que nos estás escuchando y que nos estás viendo a través del YouTube, la sociedad está completamente sumergida en lo que podemos decir miseria, está sumergida en la violencia, está sumergida en la injusticia, en la muerte, en el egoísmo, y nadie, absolutamente nadie, ha podido traernos o tiene algún remedio y solución para el problema de lo que llamamos el pecado. Solamente hay alguien que ha podido traernos una solución al problema, y ese se llama Jesús. Jesucristo, que hace más de 2.000 años atrás nos trajo esta solución al problema, el cual nos lo trajo debido a la muerte y a la resurrección que experimentó el Hijo de Dios Jesucristo. Y aún así, como pasó en el principio del Génesis, el hombre
sigue sin creerle a Dios, sin creer en Jesús, y sigue dándole la espalda cada día al Hijo de Dios, Jesucristo. Así que vayamos a comenzar ya a estudiar, a leer los primeros versículos que vamos a estar leyendo. Hoy vamos a estar en el capítulo 3 y estaremos tratando de abarcar los versículos 1, 2, 3, 4 y me parece que el 5. Así que vamos a estar avanzando un poquito porque no me gustaría tomar mucho tiempo. Y dice Génesis 3, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente, que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Quiero leerlo otra vez. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En el capítulo 2 que estuvimos estudiando en el programa pasado, el domingo pasado, en este capítulo 2, que luego de que Dios creara los animales, creara la tierra, creara toda la vegetación, vimos cómo Dios había entonces, para lo último, había dejado al hombre, a la creación mayor, a la maravillosa creación del ser humano. Y en el verso 18 podemos encontrar de ese capítulo 2 que Jehová dijo lo siguiente: que no era bueno que el hombre estuviera solo. Dios había creado al hombre, pero él no tenía una ayuda, no tenía una compañera. Y luego de que Dios dijera eso, podemos encontrar que dice que Dios puso a Adán en un profundo sueño, y de su costilla y de su carne Jehová creó a la mujer, creó a su ayuda idónea. Y Eva, como ayuda idónea, estaba para ayudar a Adán a mantener y cuidar lo que Dios había puesto en las manos de Adán, que era la creación de este mundo, y que también se multiplicaran y crecieran como seres humanos y pudieran, ¿verdad?, llenar esta tierra como Dios les había mandado. Adán, hermanos, cuando fue creado, querido oyente, fue la cabeza. Dios lo puso como la cabeza y era el principal y el que tenía el dominio en liderazgo aquí en la tierra, que se le fue dado por Dios, por Jehová. Pero Eva no era tampoco cualquier cosa. El que Eva haya sido creada luego de la creación de Adán, no, y que haya sido identificada como ayuda idónea, no quiere decir que Eva fuera menos que Adán. Eva fue creada con un rol muy importante, y es por esto que la serpiente astutamente fue donde la mujer, como pudimos leer hace unos segundos atrás o unos minutos atrás, donde leímos que la serpiente fue directamente donde la mujer. Y el capítulo 3 comienza introduciéndonos a la serpiente. Y dice y describe Moisés por el Espíritu Santo que esta serpiente fue creada como una de los animales más astutos, ¿verdad? Eso quiere decir que cada animal, con sus características y con su forma de ser, la serpiente fue la creada más astuta que todos los animales. Quizás en un arroz y una habichuela pudiéramos decir el animal más inteligente, y quizás con unas cualidades que los demás animales no fueron creados y no se les fue dado. Y esto nos habla que por ser más astuta y por ser diferente a los demás animales, Satanás la escoge y la utiliza para su plan. Escuche lo que estoy diciendo.
la utiliza. No es que la serpiente era Satanás. Hay teólogos y hay maestros, teólogos también, que piensan que esta serpiente no se refiere a Satanás. Hay muchos estudiosos de la Biblia, diferentes estudiosos de la Biblia, de diferentes religiones o sectas, que dicen ¿verdad? Y enseñan decir que piensan que esta serpiente, al cual nosotros leímos en este primer versículo del capítulo 3, no se refiere a Satanás. Pero hay un estudioso de la Biblia que se llama Bruce Waltke. Esta persona dijo lo siguiente: aquí la serpiente es un símbolo del anti-Dios. Aunque no se nombra aquí, él es el adversario de Dios y de la humanidad, llamado el Satán, que en hebreo Satán, que es adversario, perseguidor o acusador. Este es el significado del nombre de Satán. Y así es como se le conoce en el Antiguo Testamento, es como se describe. En el Nuevo Testamento ya entonces se le llama y se le describe como diablo al español y diabolos en el griego, que se origina en el cielo y luego fue colocado fuera de su orden natural en la tierra. Luego de la caída de Satanás, Satanás cae y fue expulsado, y de ahí se le pone aquí en la tierra. Otros comentaristas y también teólogos consideran a la serpiente como un mito de las religiones paganas. Usted tiene que acordarse que cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar que en los gentiles, no en el pueblo Israel judío, los gentiles, todos estos pueblos, todos adoraban miles y cientos de dioses. Y según estos teólogos, consideran que la serpiente viene de un mito de estas religiones falsas, de estos dioses falsos paganos, que nos da, ¿verdad? Y esto nos da una luz, que la realidad es que este relato, el cual nosotros estamos estudiando hoy y leímos, es una historia que es real, es verdadera, y que nos da y nos trae el origen del mundo y el origen del pecado. Miren lo que dice en Apocalipsis 12:9, hablando sobre la serpiente. Y estamos hablando, cuando estamos hablando a Apocalipsis, estamos hablando que es el último libro de la Biblia, y donde los estudiosos conocemos y sabemos que este es el único libro de la Biblia donde todavía estos eventos no han sucedido, pero van a suceder. Y miren lo que dice en Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Mire cómo uno de los nombres, el cual como se le conoce a Satanás. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Ahora dice, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este libro y este versículo, cuando aquí estamos leyendo que nos habla del dragón, la serpiente antigua, cuando dice la serpiente antigua, se refiere a la serpiente en el Génesis. Pero vuelvo y les repito, no es que esa serpiente era Satanás, sino que esa fue la serpiente que Satanás utilizó para entonces engañar al hombre y introducir el pecado en la tierra y en el ser humano. Esto lo leímos ahora en Apocalipsis 12:9. Sin embargo, la tentación no se originó en la serpiente. Fíjese, la serpiente fue utilizada, pero la tentación, el acto de la tentación no se origina en la serpiente, sino que fue Satanás quien estuvo en todo momento detrás de la serpiente como su instrumento, como su vaso. La serpiente fue escogida por ser diferente, por ser más astuta a los demás animales, para Satanás poder llevar a cabo su plan.
pero no fue la serpiente, sino que la usó. Satanás usó la serpiente con un propósito. Segunda de Corintios 11:3 nos dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y Moisés nos describe, ¿verdad?, a un espíritu superior. Cuando estamos hablando ahora aquí en el Génesis capítulo 3, Moisés nos describe a un espíritu superior que habla a través de la serpiente, que es lo que les estoy diciendo, que la serpiente fue utilizada, y nos muestra al maligno como el causante de esta tentación. Y es por esto que debemos estar siempre, tú y yo, debemos entender que debemos estar alertas y en vela, porque Satanás, que es muy astuto también y tiene su poder, y es muy astuto, siempre está buscando a quien él puede utilizar para él entonces poder hacer caer al hombre en el pecado. Y hablando específicamente de nosotros los creyentes, Satanás siempre busca a quien puede utilizar para tratar de hacernos caer a nosotros, los que buscamos cada día estar en santidad, los que buscamos cada día obedecer la palabra y las órdenes de Dios, y los que buscamos cada día amar más a Dios. Ese es el propósito de Satanás: buscar un instrumento para utilizarnos y hacernos caer. Segunda de Pedro 3:17 lo dice lo siguiente: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Debemos de buscar estar firmes cada día ante nuestro Dios. Debemos de buscar, ¿verdad?, estar pendiente de conocer nuestro enemigo y estar firme, pero también debemos de buscar de no caer de esa firmeza. Así que es importante que entendamos que es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, de que nosotros nos eduquemos, aprendamos a conocer a nuestro enemigo, que es lo que estamos haciendo aquí en este estudio de hoy, donde hoy vamos a aprender cómo el enemigo desde el Génesis ha venido practicando su misma táctica con nosotros y ha hecho y ha logrado formar un caos en este mundo. Y nosotros debemos ser responsables en conocer cómo trabaja Satanás y de estar atentos para nosotros no caer en sus engaños y en el pecado. Ahora, en este versículo 1 que leímos, la frase cuando nos dice, la cual dijo a la mujer, cuando la serpiente le habló a la mujer, dice, la cual dijo a la mujer, escribió Moisés. Esta frase nos muestra la sutileza y la inteligencia de Satanás. Él, fíjese, que no se acercó en ningún momento al hombre, sino que él se acercó a la mujer. Y todo esto tiene un propósito, todo esto es un plan establecido, tiene su táctica. Número 1, dice la palabra que ella es el vaso más frágil. Fíjese que la mujer no fue creada del polvo de la tierra, y a ella no se le fue puesto el aliento de vida, como la Biblia no lo especifica, no lo dice, como fue a Adán, que simplemente se le sacó carne y hueso, como dijo el mismo Adán cuando la vio, porque tú eres carne de mi carne y hueso de mi hueso, y entonces fue creada. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 3:7: vosotros maridos, acuérdense que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, aunque es escrita por hombres, pero son hombres inspirados. O sea que lo que ellos escriben, todo fue puesto en su mente y su corazón por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:7:
Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Esto es algo que es muy importante y que usted y yo como hombres entendamos, reconozcamos y respetemos esto. Y es que la mujer siempre y fue creada como el vaso más frágil. Fíjese, cuando yo digo que es el vaso más frágil, no me refiero que es que nosotros tenemos una ventaja sobre ella y así podemos dominarla y hacer con ella lo que nos da nuestra gana, ya sea, ¿verdad?, en pensamientos de carnales, como sucede y como ha venido sucediendo. Esto es algo que es muy cierto, que aunque dice la palabra que la mujer es el vaso más frágil, la mujer ha sido siempre objeto por todo aquel que tiene una mente errónea equivocada, donde la mujer ha sido abusada, ha sido maltratada, ha sido marginada por muchos años. Y esto como resultado tenemos hoy en día donde tenemos unas mujeres que hoy dicen no necesitar al hombre. Mujeres que no quieren muchas veces tener relaciones con el hombre porque han sido maltratadas y han sido marginadas de diferentes formas. Y eso no es lo que quiere decirnos la palabra cuando se habla de la mujer como vaso más frágil, sino que es un vaso más frágil en su interior. Es una mujer que tiene unos sentimientos más frágiles que del hombre. Sí, también en cuestión de fuerza, la mujer nace en su forma original más débil en cuestión de fuerza. Pero en otras cosas las mujeres son mucho más fuertes que el hombre. Porque yo le garantizo a usted que lo que aguanta una mujer a la hora de dar un parto, un hombre no la aguanta. Yo, que a mí, soy víctima de las piedras, no aguanto eso, imagínese un parto. Y número 2, la mujer no era la cabeza ni la encargada de la creación. Cuando Dios se puso a repartir los rangos aquí en la tierra, le dio a Adán, al hombre, lo puso como la cabeza y como la persona que estaba encargada de la tierra, algo que Eva no era y no tenía. Y fíjese que Satanás no fue directamente y no atacó a Dios de frente, sino que él ataca a la creación de Dios, que dice la palabra que es a su imagen y su semejanza. Se está refiriendo al hombre. A ese es quien ataca al hombre. Pero cuando él viene a atacar al hombre, fíjese que él no fue directo a atacar a Adán, sino que fue por el vaso más frágil, por la mujer. Esto es una táctica. Esto es algo premeditado. Esto es un plan que Satanás se tuvo que tomar su tiempo para poder analizar y saber cómo iba a entrar. Y Satanás, esto es muy importante, siempre, pero siempre, hermano que me está escuchando, siempre él va a buscar el lado más frágil y el lado más vulnerable para atacarnos. Ahora estoy hablando al hombre y a la mujer en general, para atacarnos al ser humano. Siempre Satanás va a buscar nuestros lados más débiles. Va a buscar nuestras debilidades. Él siempre va a estar buscando nuestras debilidades y nunca va a venir a atacarnos de frente, sino que a través de un vaso, a través de alguien que él va a escoger, ¿verdad? Que él entienda que es más astuto que otros para atacarnos a unas personas específicas. Entonces él va a atacar nuestras debilidades de espalda utilizando un vaso que él encuentre. Satanás se dirigió a Eva porque ella, número 1, no era la cabeza de la raza humana, sino que fue Adán quien fue destinado a eso. Por lo tanto, Eva no tenía el mismo sentido de responsabilidad que Dios había depositado en Adán. Muy importante. Ella, al no ser la cabeza y ser creada, no dice el tiempo específico cuando fue creado,
pero ya la tierra todo estaba establecido, lo único que faltaba era ella. Era lo único que faltaba, ya hasta los animales se les había puesto su nombre, todo estaba en orden, todo estaba corriendo bien. Y Adán estaba disfrutando. Pero dice la Biblia que no era bueno, vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y esas razones solamente Dios las sabe y las conoce, por la cual el hombre, él entendía que no debía estar solo. Así que por ella no ser la cabeza, ella no iba a tener o no tenía ese sentido de responsabilidad por lo que Dios había puesto en las manos de Adán. Y sin duda, Eva fue el medio más eficaz para alcanzar entonces a la meta o al target que era Adán. Él no fue directamente donde Adán, él fue primero donde el vaso más frágil, para entonces, luego de que él alcanzara ese vaso más frágil, poder ahí llegar a Adán. Ahora, estos versículos en Génesis continúa diciendo, el versículo número 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta es la serpiente, Satanás a través de la serpiente, en este versículo número 1, hablándole, acercándosele a Eva, y le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer, la cual fue escogida y fue creada para hacer esta ayuda idónea de Adán, ayuda idónea del hombre, Satanás entonces la escoge para confundirla, para luego hacer caer a Adán. O sea, que de ayuda quería entonces convertirla de ayuda a piedra de tropiezo. Mire cómo es Satanás. Y Satanás entonces la escoge para confundirla a ella y luego hacer caer a Adán. Y claramente la escogió porque en su naturaleza no es una naturaleza tan fuerte con la cual Adán fue creado. La astucia y la sutileza de esta serpiente de Satanás se puede observar en la manera en la cual se comunica y él se dirige a Eva. No lo hace, fíjese, de una forma violenta. Cuando él entra en la conversación, no entra en ningún momento hablándole de una forma violenta, ni con un argumento con un tipo hostil acerca de Dios. Fíjese que a lo contrario, Satanás, cuando entra en esta conversación con Eva, lo hizo de una forma suave y una forma sutil, para entonces llevarla poco a poco a donde quería llevarla. Satanás, a través de la serpiente, no comienza tampoco con ningún tipo de negociación en cuanto a la palabra de Dios, sino que comienza con una pregunta muy sutil, con que Dios os ha dicho. Yo quiero que mientras estamos, ¿verdad?, avanzando en este estudio, yo quiero que usted preste atención y analice bien lo que estamos hablando. Fíjese que él comienza suave, despacito, y le dice muy sutilmente, con que Dios ha dicho. Satanás inicia este diálogo con la esposa de Adán, con Eva, con una sugerencia, no con un argumento, sino con una sugerencia, y su propósito era completamente sembrar la duda en el corazón de esta mujer en referente a Dios. Fíjese el plan, vamos a ir poco a poco descubriendo y analizando el plan de Satanás para con el hombre. Y es así que hoy también, en estos tiempos que estamos viviendo, en los tiempos que vivimos, en este mundo donde Satanás ha logrado también confundir la humanidad, engañar al hombre, engañar a la mujer a tal grado que hoy podemos encontrarnos en todas partes que existen quienes dudan de la existencia de Dios. Ha logrado Satanás confundir de tal manera que hoy
son más y más y más las personas que se entregan al ateísmo. Satanás hoy ha logrado y seguirá logrando engañar al hombre diciéndole que Dios no existe. Y cuando nosotros podemos ver esto, podemos mirar las estadísticas, vemos cómo Satanás logra confundir al hombre poniendo en duda la existencia de Dios. Son muchos, hermanos, los que niegan la existencia de nuestro Dios. Existen miles de religiones, existen también miles de dioses, ¿verdad? Por la duda también al cual Satanás ha logrado sembrar en la humanidad, ha logrado sembrar en el hombre, y es a través de estas falsas religiones con falsos dioses. Y cuando yo digo falso, algo falso es algo que no es original o algo que no es cierto. O sea, falsas religiones, estamos hablando, falsos dioses, son dioses que aunque el hombre dice que existen, no existen. Asimismo también dicen ellos de nosotros, pero la diferencia es que nosotros sí tenemos un Dios que aunque no hemos visto, lo sentimos, aunque no hemos visto, tenemos evidencia de cómo hombres de diferentes épocas, diferentes años, diferentes países pueden hablar del mismo Dios. Satanás desde el Génesis ha venido utilizando esta misma táctica y, hermano, le ha dado resultado. Le ha dado resultado. Tome su tiempo. Mire, hoy tenemos la facilidad de, gloria a Dios, a lo que es la internet. Y lo que no se encuentra en internet hoy es porque no existe o no existió. Y esto pasa, hermanos, porque el hombre lamentablemente dejó de mirar a Dios y todavía sigue sin mirar a Dios. Y ha puesto su mirada en sí mismo. El hombre ha dejado de mirar a Dios, ha dejado de depender de Dios, ha dejado de creer en Dios porque ha puesto su mirada en sí mismo, cree en él mismo y depende de él mismo. Ahora, la serpiente va donde Eva sutilmente, ya que tenía un plan, ya que tenía una táctica para introducir el pecado en el hombre, introducir el pecado en la tierra. Y Eva, en vez de, ¿verdad?, encarar a la serpiente, en vez de ignorar a la serpiente, Eva decide hablar con la serpiente y tomar una posición que a ella no le correspondía. Porque no era a ella quien le correspondía hablar con la serpiente. Pero como venimos hablando, la serpiente va astutamente donde ella, donde la persona donde no tenía que él tener esa conversación. Y comienza a entablar esta conversación con la serpiente astuta que no le correspondía a ella. Y veamos y leamos qué es lo que ella le contesta a la serpiente. Génesis 3, versículos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Subraye esa palabrita, ni le tocaréis, para que no muráis. Quiero leer nuevamente ese versículo 3, que es muy importante que usted entienda esa palabra al cual yo le dije que subrayara. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La respuesta de Eva, esta respuesta que Eva le da a la serpiente, no fue una respuesta correcta y estaba algo un poquito alterada. Primero que nada, ella supone que no estuviera hablando con la serpiente. Se supone que era Adán. Ella tenía que ir y dirigir la serpiente a Adán.
Pero la respuesta, cuando ella decide hablar, era una respuesta, ¿verdad?, que no era la correcta, era incorrecta y estaba también algo alterada. Eva le añadió a las palabras que Dios había dicho, a las órdenes que había dicho, y le añadió a esta respuesta una prohibición que no existe y no hay evidencia de que Dios había dicho eso. ¿Y a qué me estoy refiriendo? El Señor no había dicho en ningún momento, no había dicho nada acerca de no tocar el árbol. El Señor le dijo: no comas de tal árbol, tal fruto. Pero Jehová en ningún momento le dijo a Adán: ni lo toques. Pero Eva dijo que Dios había dicho: ni lo tocaréis. ¿Qué importancia tiene esto, hermano? ¿Y qué quiero traerle? ¿Qué es lo que sucede con esta declaración que, verdad, no dicha por Dios, que le trae Eva a la serpiente? Eva hizo, como muchos estudiosos de la palabra dicen, Eva hizo el primer acto de legalismo presentado en la Biblia. ¿Cómo va a ser, hermano, de qué usted está hablando? Así como le estoy diciendo, Eva hizo el primer acto de legalismo presentado en la Biblia. Si usted es legalista o estuvo en el legalismo, sabrá lo que estoy diciendo. Vamos a ver por qué digo esto. Debido a la religiosidad, tanto los fariseos, saduceos, los judíos, proteger, ¿verdad?, para proteger las leyes dadas por Dios, rodean estas leyes que Dios le dio a Moisés, añadiendo otras leyes por encima de lo que ya Dios ha establecido. Un ejemplo, vamos a dar un ejemplo, a ver si con este ejemplo pues puedo aclarar un poquito tu duda o tu mente, si hay alguna duda en lo que estoy hablando. Dice uno de los mandamientos que Jehová le dio a Moisés: honrarás a tu padre y a tu madre para que los días, se alarguen aquí en la tierra para ti. ¿Qué sucede con esto? Que los judíos entienden que para el hombre poder llegar a cumplir la ley es necesario proteger la ley. Oiga bien esto que le voy a decir. No solo basta, fíjese, cuando estamos hablando ahora de este mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, ellos entienden que hay que proteger la ley. Entonces, no solo basta honrar, no solo basta respetar a tus padres, ¿verdad?, honrarlos y respetarlos, sino que también hay que hacer otras leyes por encima de esa ley para que ellos supuestamente, para poder proteger la ley y poder ser cumplida. Y esto es lo que entienden los judíos y algunos estudiosos. No solo basta con honrar a nuestros padres, ¿verdad?, sino hacer lo que hizo Eva en este versículo: añadir otra orden, añadir otra ley a la ley ya dada por Dios. Le añaden leyes no escritas por Dios, no dadas por Dios a esa ley. Son escritas por hombres, son creadas por hombres, para poder entonces cumplir la ley que dio. O sea que para poder honrar a nuestros padres y poder honrar a nuestras madres, quizás ellos siguen añadiendo, por ejemplo, pues tienes que no solamente respetarlos, no solamente quererlos y querer amarlos, sino que aunque tú te hayas ido de tu casa, hayas formado una familia, hasta que ellos mueran tienes que seguir también manteniendo y tienes que seguir dándole, ¿verdad?, supliéndole a tus padres. Y si tú no haces eso, lamentablemente no vas a cumplir, aunque hayas sido un buen hijo, no vas a cumplir lo que es honrar a tus padres y a tu madre. Pues por lo tanto entras en desobediencia y estás en pecado. ¿Dónde nosotros podemos ver y encontrar esto en nuestra actualidad? En el legalismo.
donde por encima de las órdenes y las leyes de Dios hay cientos y cientos de leyes y cientos de órdenes y dogmas, y si no se cumplen, estamos en pecado, ¿verdad? Entonces, Eva, añadiendo, ¿verdad?, estas palabras de prohibición, ni la tocaréis, algo que cuando leemos en estos primeros capítulos de la Biblia, en ningún momento no hay evidencia, no hay prueba ninguna de que Jehová le haya dicho a Adán, cuando le habló a Adán sobre el árbol del bien y del mal, en ningún momento le dijo ni lo tocaréis. No había ninguna prohibición para tocar el árbol, simplemente no lo comas, ¿verdad? Esto es un indicio de que Eva ya estaba en este principio de la conversación. Ya Eva había entrado y estaba comenzando ya a dudar en el orden y de la ley que le había dado Dios a su esposo Adán. Eva nos demostró que su confianza, ya ahí en esta conversación, en este principio de la conversación, ya estaba comenzando a disminuirse. Ya se está viendo, ¿verdad?, que la confianza de Eva hacia Dios estaba ya disminuyendo en esta conversación. Y la duda, ¿verdad?, hacia la palabra de Dios es la esencia misma del pecado, y Eva iba de camino ya a una caída desastrosa. Vamos entonces a entrar al verso número 4. Quiero avanzar. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Este versículo, aquí el versículo 4, este versículo es una completa evidencia de la naturaleza de nuestro enemigo, del enemigo de las almas, de Satanás, del diablo. Dios dijo en el Génesis 3:4: ciertamente morirás. Vaya a su Biblia y léalo. Dice: ciertamente morirás. Pero Satanás le dice a Eva, con toda seguridad vas a morir. Ciertamente morirás. Pero Satanás le dice: no, de seguro tú vas a morir. Este versículo nos muestra la primera mentira registrada en la Biblia, cual fue traída por el enemigo de las almas y fue hecha por Satanás. Llama la atención que la primera doctrina que el maligno intenta negar es la del juicio de Dios. Y esa mentira de Satanás, mentira que Satanás le trae a Eva, nos ha afectado y ha afectado a toda la raza, a toda la humanidad, desde ese momento en el principio de Génesis hasta el día de hoy, y seguirá afectándonos hasta que esto no cambie, que será cuando Cristo venga por su pueblo y estemos con él en el cielo y la tierra nueva. El Señor Jesucristo lo expresó así en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 44, donde dice lo siguiente: Él ha sido homicida desde el principio. Estoy refiriéndose al diablo, a Satanás, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto fue Jesucristo. Esas palabras fueron salidas y expresadas por el Hijo de Dios, por Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, morando aquí en Israel. Y esta manera engañadora de Satanás trabajar no se ha detenido a lo largo de los siglos. Él sigue con esta misma manera y seguirá utilizando esta misma manera. Incluso lo vamos a ver al final de los tiempos, ¿verdad? Después de él estar, dice en el Apocalipsis, que después de él estar prisionero por 1000 años, dice el versículo 8 del capítulo 20 de Apocalipsis, dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Que él va a seguir
llevándose y arrastrando seres humanos con él a través del engaño, a través de la mentira. Esto ha sido su táctica, esto ha sido la manera de él trabajar y lo va a seguir haciendo así, porque le ha funcionado. Le funcionó, le funciona y le seguiría funcionando. Y Satanás, hermano, ha engañado a toda la sociedad, ha engañado a la humanidad, ha engañado al hombre, y su finalidad, su meta, su gol es apartar a las personas de Dios y llevárselas con él a su reino, el reino de las tinieblas. Vayamos al verso 5 rapidito. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Satanás aquí está acusando a Dios de tener malos motivos al prohibirle al hombre que coma de un fruto de un árbol de la ciencia del bien y del mal. Mire lo que Satanás sutilmente va poco a poco inyectando, introduciendo dentro de la mente y del corazón de Eva, que Jehová Dios tenía sus malos motivos al prohibirle al hombre que comiera del fruto de la ciencia del bien y el mal. Además, bien está acusando aquí a Jehová, el Señor, de negarle el bien a sus criaturas para que no alcancen o no lleguen a los privilegios que Jehová posee. Miren qué astuto es Satanás y que utiliza a la serpiente. De hecho, Satanás está acusando aquí a Dios de ser un envidioso. Miren cómo Satanás va tergiversando las cosas. Poco a poco va llevando a Eva a donde quiere llevarlo. El maligno aquí está declarando astutamente: porque el hombre no morirá. ¿Está mintiendo? Dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Miren las mentiras que va trayendo, sabiendo el bien y sabiendo el mal. La prohibición, mi querido amigo, no fue o no era porque el fruto fuera un fruto que iba a ser malo para el hombre, según la serpiente, sino que la misma se origina, esta prohibición se origina porque supuestamente Dios tenía un celo hacia el hombre, hacia lo que él había creado. El saber que el hombre conocería tanto como él, que iba a llegar a una inteligencia, una sabiduría al igual que la de él. Y verdad, y su mentira fue la siguiente: mira, Eva, Dios no quiere, ¿verdad? Que la criatura, que tú, Eva, y que tu esposo sean como él. Porque si tú comes de esa fruta, vas a ser exactamente y quizás hasta un poquito mejor que él. Esto nos explica el por qué cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús llamó a Satanás el padre de la mentira. Juan 8:44. Dijo Dios al hombre: ciertamente morirás. Al principio, cuando Jehová le está hablando a Adán, le dice: ciertamente morirás. Pero Satanás, mira lo que dice: ciertamente no vas a morir. Dios nos dice: yo soy el único Dios existente. Pero Satanás dice: no existe Dios. Dios nos dice: yo soy amor. Pero Satanás dice: él es un envidioso mentiroso. Él no te ha dicho toda la verdad. Mire, Satanás, hermano, está tan saturado de mentira y de engaño
que intentó aquí ponerlo en contra de Eva, diciéndole y haciéndole creer a Eva que Dios es un mentiroso. Era como Satanás en ese momento estaba como que dándole una dosis de un veneno muy fuerte, muy, ¿verdad? Mortífero a la naturaleza del hombre. Y eso es lo que estaba haciendo Satanás. Y le dijo a Eva que Dios teme, Dios tiene miedo, que tú aprendas esos secretos que están escondidos en esa fruta y que los conozcas, porque vas a ser como Él y te vas a apoderar también. Si quieres, puedes apoderarte de su reino y le puedes quitar algo de su reino. Eso fue Satanás sembrándole a Eva. Esto que estoy diciendo no está escrito. Estoy, ¿verdad?, tratando de hacerte entender lo que Satanás quizás está tratando de meter en la mente de ella, como también en la mente de nosotros. Las palabras de Satanás, hermanos, eran medias verdades y el hombre se las creyó. Eva las creyó. Esas medias verdades las creyó Satanás y cayó en desobediencia, arrastrando con ella a Adán y a la humanidad. El Eva ponerse a escuchar y ponerse a hablar con la serpiente, lamentablemente cayó en desobediencia. Con ella arrastró a su esposo Adán y también nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice que somos destituidos de la gloria de Dios, porque de ahí en adelante el ser humano nace con la semilla del pecado. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice, y eso es debido a la desobediencia. Ahora vayamos al versículo 6. Espero estar ya pronto terminando. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este verso nos revela, todos los versos nos revelan algo, pero este verso nos está revelando ya aquí el primer pecado cometido por el hombre. Está registrado aquí en la Biblia, en este libro de Génesis, en este capítulo 3 y en este versículo número 6, donde nos revela este versículo el acto del pecado que cometió el hombre, que fue un acto tanto interno como también fue un acto externo del hombre. En el aspecto interno de este acto que cometió el hombre, el aspecto interno fue el origen y el comienzo de una inclinación maligna hacia Satanás. Eva y Adán se inclinaron hacia la serpiente, hacia Satanás. Y es por esto que usted va a entender y va a ver cuando Jesús, al principio de su ministerio, fue tentado por Satanás directamente, y Satanás le dice: todo esto te daré si te inclinas a mí. Porque ya en el principio Satanás había vencido al hombre y lo había puesto a arrodillarse ante sus pies cuando accede a comerse la fruta, el cual comió, y de ahí entra el pecado. Y el aspecto externo, en el aspecto externo, eso fue el aspecto interno, en el espíritu. Espiritualmente, Adán y Eva se postran ante la serpiente, ante Satanás, al entrar en la desobediencia y comer la fruta. Ahora, en el aspecto externo, fue el ejercicio de una decisión propia de carácter maligno, motivada por una inclinación al mal. Mas, sin embargo, el aspecto interno del pecado fue la parte principal, más que el aspecto externo.
Ese fue el verdadero comienzo y el origen del pecado en el hombre, la inclinación hacia Satanás cuando fue engañado y decidió comer de la fruta, el cual se le había dicho que no comiera, no que no tocara, sino que no comiera. O sea que aún con todo y la protección extra que Eva le puso, no sirvió de nada. Con eso yo te la dejo ahí. Eva escuchó a Satanás. Eva se puso en conversación y se puso a hablar con Satanás. Eva miró lo que estaba prohibido, ¿verdad? Se puso a mirar lo que Dios había prohibido como accesible y lo codició, lo que había sido prohibido. ¿Y cuál fue el resultado? Un resultado desastroso, que Eva tomó de ese fruto, lo comió y se lo dio también a su marido, el cual también accedió a su deseo y su petición y comió del fruto. Y dice ese versículo 6, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo, comió así como ella. Capítulo 3, versículo 6. Aunque Eva, fíjese, acababa de citarle a Satanás el mandamiento que Dios le había dado, hasta con lo extra que había puesto ella, decidió, fíjese, con todo y eso, decidió desobedecer a Jehová Dios, a su Señor, y cayó en esta trampa del maligno y entonces accede y come a la fruta. Fíjese que el pecado no es la fruta, sino el acto de desobediencia, el hacer lo que Dios había dicho que no hiciera, que es lo que hoy seguimos haciendo los humanos. Pero lo peor de todo esto, hermano, es lo que sigue, es lo siguiente. Eva no solo tomó y no comió el fruto, sino que también, acabo de decir, se lo dio a quien a Dios había puesto como la persona encargada y cabeza en la tierra. Ahora, la muerte comenzó entonces a operar en este ser interior del hombre automáticamente, inmediatamente, de Adán y Eva, del ser humano. En el momento en que ellos entraron en desobediencia a este mandato de Dios, rápidamente la muerte entra en el hombre. El espíritu humano, que había estado en el control del ser humano, ¿verdad? El espíritu humano había estado en control del ser humano. Ahora la ley de la naturaleza pecaminosa es la que ahora está tomando el mando, y el hombre comienza a transitar y comienza a experimentar lo que es el camino del sufrimiento, del dolor y de la muerte. Fíjese que la decadencia y la muerte, ¿verdad? Y el espíritu humano ahí deja de ser el Señor y se convierte en el simple habitante de una casa, ¿verdad? Que pasó de ser entonces el espíritu que era el cual dominaba al hombre, el espíritu santo, sin pecado, era lo que habitaba y dominaba en el hombre, pasa de ser el amo del cuerpo del hombre y ahora pasa a ser un simple visitante, como dice el americano, un guest. Y ahora la ley del pecado está gobernando en el hombre, entra la muerte en el hombre, hasta, ¿verdad?, que todo el que haya aceptado a Jesús como su único exclusivo y único Salvador, sea entonces levantado al sonar las trompetas, como dice en el Apocalipsis, cuando venga Jesucristo a buscar a su pueblo, todo el que lo haya aceptado, entonces sea levantado. Y entonces ahí es que entonces nuestro cuerpo
entra en la transición de ser un cuerpo en mortalidad, se transforma en un cuerpo glorificado, donde este cuerpo no va a haber más muerte, no va a sentir más sufrimiento, no habrá más dolor, no habrá más desgasto, no sentiremos lo que es, no veremos lo que es la vejez en nuestra vida, ni el cansancio, ni el hambre, porque entonces vamos a recuperar ese estado original, el cual tenía en el Génesis. Pero eso sucederá a todo aquel que acepte a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Fíjese que a Adán y Eva no saber administrar correctamente el libre albedrío que se les dio cuando estuvieron viviendo ahí en el huerto del Edén, el libre, el momento de la creación. Todo ser humano tiene un libre albedrío, y es por eso que muchos deciden no creer en Dios, deciden adorar o creer en otros dioses. El hombre hoy tiene y siempre la ha tenido su completa autoridad de decidir por ellos mismos. Pero entonces Adán y Eva, al no saber administrar correctamente este libre albedrío, y al no pensar en las consecuencias de esta mala decisión que ellos tomaron, porque ellos tuvieron el momento de pensar y de parar y decir no lo hago, ¿verdad? Pero ellos no lo pensaron, no pensaron en las consecuencias, se dejaron de llevar por su impulso, se dejaron llevar por lo que Satanás había sembrado ya en su corazón y en su mente. Y es por esto que cuando Jesús, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, en Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les dijo diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Qué hermoso es poder leer esto. Mire lo que dice también en Juan 11:25-26. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, porque todos estamos viviendo en un cuerpo pecaminoso lleno de muerte, donde tenemos muerte espiritual y tenemos muerte también física. Pero cuando aceptamos a Jesús, dice que todo el que cree en él, que todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué precioso y poderosa son estos versículos, donde ahora aquí podemos entender y podemos aceptar en nuestras vidas, en nuestro corazón, que aunque estamos viviendo hoy en un cuerpo pecaminoso que tiene fecha de expiración, sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo moremos, pero sí sabemos que vamos a morir. La referencia, ¿verdad? A diferencia de eso, de que vivimos en este cuerpo así, dice aquí estos versículos que si creemos en Él y vivimos su palabra y guardamos su palabra y le amamos con todo nuestro corazón y nos guardamos para Él, vamos a vivir en la eternidad. Así que es muy importante que entendamos el poder que tiene, ¿verdad?, la toma de decisiones en nuestras vidas. El que nosotros sepamos administrar lo que es el libre albedrío que se nos fue entregado. Que el libre albedrío es simplemente es el poder que tú y yo tenemos, que ejercemos, de poder tomar nuestras propias decisiones. Y usted quizás podrá decir: pero entonces Dios es culpable al darnos a nosotros el libre albedrío, y por eso es que entonces Adán y Eva pecaron. Dios no es culpable de eso. Al contrario,
tú eres el único culpable. Adán y Eva fueron los únicos culpables porque el libre albedrío está ahí. Porque eso es lo que Dios utiliza para entonces probar nuestra fidelidad. Y así el poder ver quién ama y quién no le ama. Con el libre albedrío yo puedo decir, no voy a hacer esto porque yo le amo. No porque no quiero hacerlo porque tengo miedo a lo que me vaya a pasar. Porque si lo estás haciendo por eso, no es porque lo amo, lo estás haciendo por miedo. Pero si ya tú le has entregado tu vida corazón al Señor y tú de verdad le amas a Él, tú vas a administrar bien tu libre albedrío y tú vas a cumplir cada una de las cosas que está en la Biblia porque le amas. ¿Y qué recompensa vas a recibir? Todo lo que está escrito que nos va a dar Él una vez seamos levantados y seamos llevados con Él a morar por una eternidad en un cielo y en una tierra nueva. Así que esto es muy importante que tú entiendas el por qué nosotros debemos aprender y entender qué fue lo que sucedió en el Génesis, para así poder entender lo que va pasando mientras sigamos estudiando la Biblia hasta que lleguemos al Apocalipsis, que vas a entender el por qué va a suceder lo que está escrito en el Génesis. Así que hasta aquí hoy llegamos a la clase. De verdad, el nosotros saber ministrar libre albedrío y el saber tomar buenas decisiones y el tener que pensar y analizar en las consecuencias que vamos a traer a nuestras vidas y también a los que nos rodean cuando no tomamos buenas decisiones. Vamos a hacer una oración. Padre Santo y Padre bueno, yo te doy gracias por esta oportunidad, por esta día, por esta noche, por esta hora, que nuevamente tú me permites exponer tu palabra, que lo que tú me has dado, yo se lo estoy dando a otro. Gracias por hacernos entender que debemos ser responsables a la hora de tomar decisiones, que debemos entender las consecuencias de una mala decisión, que debemos aprender y entender que te obedecemos porque te amamos, porque este libre albedrío te supone que nos ayude a entender que debemos amarte para obedecerte. Señor, ahora yo te pido que si hay alguien que está en estos momentos escuchando y es alguien que haya entendido que quiere entregar su corazón a ti en estos momentos, levanta tus manos y dile al Señor tu Dios ahora, Jesús, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Te entrego mi vida y mi corazón y haz de ella lo que tú quieras. Y de aquí en adelante, por amor a ti, te voy a obedecer. Aleluya, gracias Señor, aleluya, por todo aquel que está escuchando, por los creyentes que también hoy estamos aprendiendo y estamos analizando tu palabra. Señor, que esto nos dé a nosotros un refuerzo, un booster y nos ayude a entender que cada día debemos velar en no caer y no caer en las mentiras y las trampas de Satanás. En el nombre yo te pido de Jesús, te pido todas estas cosas. Amén y amén. Gracias nuevamente por estar conmigo. Acuérdate entrar a sinairadio.net para que bajes la aplicación. Puedes escuchar los 7 días de la semana la programación que tenemos en las mañanas. Tenemos programación de palabra, programación de oración, programación de estudios bíblicos. Así que entra a sinairadio.net, búscanos en YouTube como Sinaí Radio y podrás ver y escuchar las demás programaciones. Así que hasta el próximo programa. Gracias, estoy sumamente contento de que estés aquí conmigo. Así que te veré el próximo domingo a las 6 de la tarde en este tu programa, Cara a Cara
con la verdad, con este tu hermano y amigo, Joel Maldonado. Bendiciones.